¿Listo, muchachos? Solamente tenían que escoger uno para poderlo socializar. Entonces, Profe, si quieres yo visualizo uno y me dices cómo me quedó. vamos a mirar a ver cómo nos fue. ¿Quieres comenzar tú, Ligia? Sí, sí, profe. Quiero saber Bueno, si entendí bien o no. ok. Bueno, Entonces, por favor, vamos prestando atención y vamos escuchando para pues, abordar pues, el ejemplo que te vas a dar y miramos entre todos cómo te fue. Dale, ok. Ligia, por favor. Bueno, yo lo hice con la llorada del bebé, siendo que Llanto al es bebé. una, sí, señor, siendo que es una de las primeras cosas que hacemos al momento de nacer. Uno, como mostraban ahí, bueno, que es para llamar la atención, lo que hace el bebé. Dos, es para recibir los alimentos. Entonces, al ir evolucionando, ir desarrollando sus actividades motoras o físicas, el bebé lo que hace es, uno, llorar y hace pues que haya una excitación. Inmediatamente hay una atención de su madre, ya sea atención materna o ya sea o una respuesta inmediata al llanto. La otra es, eh, como él ya sabe que recibe esa llamada de atención, entonces vuelve y repite la, el llanto, ¿sí? Para tener una misma respuesta. Entonces, lo que tiene la respuesta es a la alimentación o al cambio del pañal, lo que genera una inmediata atención de sus padres. No sé Pero, si... pero es que yo necesito que tú lo hagas como muy al detalle con respecto a cuál sería el estímulo incondicionado, cuál sería la respuesta incondicionada con respecto al llanto del bebé, cuál sería el estímulo neutro, cuál Ah, bueno, sería el estímulo condicionado y cuál sería entonces la respuesta condicionada. Eso es la idea, porque tú me mencionaste como un proceso, pero muy general. No sé si se condicionó fue el bebé o se condicionó fue la mamá. ¿Ves? Entonces, o el condicionamiento va dirigido o a la mamá o al niño. Entonces, por eso no es claro el ejemplo. O sea, de pronto lo puedes tener claro, pero cuando lo explicas, no es claro. Entonces, ah, organízalo, por favor, y ya ok, luego, profe, lo voy a organizar y ya. ok, organízalo y ya nuevamente pues volvemos contigo. Ok, profe. Listo. Carol Fonseca, Carol Fonseca, no sé si Carol no está, porque estaba y bueno, no sé qué pasó, salió corriendo, se asustó. Daniela Mejía, Aquí estoy, profe. Daniela, ¿quieres activar por favor tu cámara y bajarle el volumen al radio si es tan amable? Ya, profe, ya es que lo que pasa es que mi hija, amor, bájale por favor ahí al celular de la niña. Sí, por favor, que le baje mientras tú hablas. Bueno, profe, ¿Tú dónde estás, Daniela? estoy en mi casa. ¿Dónde vives tú? Yo vivo aquí por el lado de Venecia. Ah, ok, ok. ¿Activas tu cámara, por favor? Ya está activada, profe. Aquí Ahora sí. estoy. Ya, ahora sí, listo. Es que no te veía. Se te va Bueno, la profe. cámara. Se te va la cámara, Daniela. Sí, es que no tengo... Mi internet está un poco inestable, profe. Qué pena. Ok. Ok, te escuchamos. Bueno, profe, aquí hablamos sobre lo de la llegada del maestro a la aula de clase. Pues al percibirlos, obviamente, o a saber el horario de los alumnos en el que el profesor va a llegar, van a volver a sus pupitres y van a, obviamente, hacer lo que es el orden, ¿no?
Yo desde una experiencia pasaba así. Ya veía más o menos la hora en la que el profesor iba a llegar, entonces cogía y me sentaba en mi pupitre a esperar que él llegara. Entonces eso es una conducta que nosotros los alumnos modificamos y asociamos a la presencia de la autoridad. Pero necesito que lo identifiquen, ¿no? Lo que también le dije a Alicia, que lo hagan con exactitud con respecto a cuál sería el estímulo incondicionado para el ejemplo del aula de clase y del profesor. ¿Cuál sería la respuesta incondicionada? Porque pues, no es claro lo que estás diciendo tampoco. Alguien lo hizo con la utilización de los diferentes estímulos. Profe, pues Yo, profe. yo leí, Ah, pero no profe. completo. O sea, yo Natalie, dile. tomé el del olor del perfume, ¿sí? En Ok. este caso, pues creo, no sé si me quedó bien, que el estímulo incondicionado, pues sería el perfume, ¿sí? Y la respuesta incondicionada sería como, pues, esos recuerdos o evocaciones de los momentos que tuvo con esa persona. Digamos, una pareja, que el perfume le recuerde a una pareja que haya tenido. Sigue. ¿Qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres modificar con este experimento del perfume? ¿Qué es lo que quieres modificar? ¿Qué es lo que pasa con la persona que tú le estás trabajando eso? ¿Qué es lo que quieres modificar? Pues que, digamos, pueda llegar a ser capaz de que huela este perfume y no traiga como esos recuerdos de esa persona, sino que ya sea algo, sí, sin importancia para esa persona. ¿Y cómo lo harías? Por medio del condicionamiento clásico, ¿cómo lo harías? ¿Cómo sería ese experimento? Bueno, profe, es que eso es lo que no estoy segura. Eso es lo que necesito que hagan, que me demuestren ustedes que cuando ustedes vieron psicología del aprendizaje, trabajaron esto del condicionamiento clásico y lo manejan al derecho y al revés. Porque ahorita vamos a manejar un condicionamiento clásico de segundo orden y los vamos a confundir más entonces. Profe, pues yo lo hice de una manera, Señor, dígame, Juan. pues no sé si me quedó bien. Dale, ¿no tienes Pues cámara, Juan Diego? lo que pasa es que me picaron las abejas y pues tengo la cara un poco hinchada y entonces si me miro pues me succiono y más y me va a hinchar. Entonces prefiero Bueno, podríamos hacer un experimento contigo, Juan Diego. Podríamos utilizar el condicionamiento clásico con su merced. sí, Ya sería te doy la interesante. palabra, Liani. Vale. Tú Ah, levantaste la mano, Liani. Ya te doy la palabra. Tranquilo, profe. Gracias. Listo, Juan pues Diego. profe, yo lo hice con el timbre del receso para el colegio. Entonces, Espero que lo explique, por favor, al detalle, con el estímulo incondicionado, con la respuesta incondicionada. Acá es bueno, cuestión de generar en esos procesos aprendizaje. Entonces acá tenemos que utilizar mucho lo cotidiano, lo real y la creatividad, porque yo les estoy dando eh, algunos procesos que se trabajan con el condicionamiento clásico, pero pues necesito que ustedes lo trabajen y utilicen su creatividad y su conocimiento de este tema para que lo desglosen bien y podamos entender. Juan Diego, diga. bueno. Pues profe, mire, con el timbre para el receso del colegio. Entonces, pues entró el niño nuevo al colegio, en Ok. donde mediante el aprendizaje asociativo, ¿sí? En donde se comienza, en donde el timbre ya sería lo incondicional. En cuando se accione el timbre, eso ya sería bajo un aprendizaje vicario, donde ya se condiciona en donde la respuesta bajo la recompensa del sistema operante, en donde ya él entiende que hubo el
receso, sí hubo la clase como aquí la estamos teniendo y ya se cumplió la hora y, y él relaciona bajo la conducta que hacen sus compañeros el salón de clase. No sé, en donde lo puede relacionar frente a jugar o hacer lo que le guste, No, no, ¿no? no, mi perro. Yo, Pero, profe, ¿le puedo ayudar al No, compañero? perdóname, le voy a la palabra. Gracias por levantar la mano. Ya, permítame un instante, por favor. Leani, tú querías conversar, luego lo vas a hacer tú, Daniela, y luego Julián, ¿ok? Entonces, vamos contigo, Leani. Bueno, profe, pues lo intenté con el timbre del recreo. Ok, a ver, Eh, ¿cómo, el cómo te va? estímulo, el estímulo condicionado, ¿qué sucedía? Cuando yo estaba en el colegio, a nosotros cada vez que tocaba salir de los salones, nos ponían música clásica. Entonces yo puse ese como nuestro estímulo condicionado. ¿Qué hacíamos nosotros? Pues ya sabíamos que tocaba salir de las aulas. El estímulo incondicionado, si sonaba la música clásica y sonaba el timbre, sabíamos que íbamos para recreo. Esto generaba pues una respuesta condicionada que pues era salir del salón a tomar onces, porque ese era el timbre del recreo. Y la respuesta incondicionada, no sé, pues levantarnos de la silla o de pronto la felicidad por salir a tomar las onces. Pero ahí sería la respuesta condicionada, no incondicionada. O sea, Ah, tú vas muy bien, Leani. O sea, tú estás diciendo que se está asociando la música clásica y ustedes generaban una respuesta incondicionada que era levantarse del pupitre, bueno, primero guardar los cuadernos, levantarse del pupitre y salir del salón, no quedarse. O sea, digamos que eso sería como la respuesta incondicionada, ¿sí? Eh, eh, pero igual, supongo yo que les dijeron que cuando sonara la música clásica, eh, o, eh, o por observación, las personas simplemente lo que hacían era salir del salón, ¿sí? Y generaban entonces la respuesta incondicionada. Entonces, estímulo incondicionado, que es la música clásica, con la respuesta incondicionada, que es guardar los útiles escolares, levantarse del pupitre y dirigirse hacia la puerta. Pero luego tú mencionas el timbre. No sé si el timbre sería el estímulo neutro, el cual fue asociado la, con la música clásica. Entonces sonaba música clásica, timbre, música clásica, timbre, música clásica, timbre, música clásica, timbre, música clásica, timbre. ¿Sí? Entonces, después ya sin necesidad de la música clásica, el sonido de la música clásica y sí en la campana, perdón, el timbre, eh, ustedes guardaban sus útiles, se levantaban del pupitre y se dirigían hacia la puerta, hacia el recreo, hacia el patio o hacia el parque, no sé, hacia donde ustedes iban. Y allá pues generaban todas las conductas de, pues, de juego como tal, ¿no? De conversar, de jugar basquetbol, voleibol, no sé. Pero, digamos, por ese lado sí quedo yo mucho más convencido con el ejemplo, Leane, que tú estás dando, que estás compartiendo, porque ahí sí estoy viendo la asociación, ahí sí estoy viendo ese proceso de modificación de conducta, ese proceso de condicionamiento clásico. Eso es lo que te explicaste. Eso estuvo muy bien, Leane. Muchas gracias. Baja la mano, gracias, profe. baja la mano, por favor. Daniela, ¿tú ibas a hablar? Sí, profe. Yo lo hice con la correa de castigo. Ok, En este caso, en el comportamiento de modificar la conducta de un animal, de un perro, digamos, en este caso. sí, El sí. estímulo incondicionado sería, digamos, cuando yo golpeo con la correa algo.
La respuesta incondicionada es la reacción del perrito, verla, digamos, cuando yo golpeo, le da como temblor. El estímulo condicionado, Ay, perdóname. Entonces, ¿el estímulo incondicionado es la correa o el golpe? el golpe, profe. El golpe con cualquier otro objeto, ¿no? Objeto, sí, señor. Ok, Sí, menos con estímulo él. incondicionado, golpe, que eso genera una respuesta incondicionada en el perrito que es acurrucarse, temblar, aullar, ¿sí? Es decir, Señor. se genera una respuesta incondicionada de miedo, Sí, ¿sí? señor. Entonces, ahí vemos claro, no la asociación, sino el experimento antes del condicionamiento. Es decir, estímulo incondicionado, golpe, con la respuesta incondicionada, que en este caso puede ser temblar, aullar, Ujú. o cualquier otra. Obedecer. Bueno, no sé por qué no se está hablando de obedecer, no queremos que obedezca el perrito, simplemente la respuesta incondicionada fue eso, ¿no? O sea, no se puede hablar de obedecer porque no se le ha generado absolutamente nada. Que ya, bueno, no me adelanto porque lo confundo. Sigue, por favor. El estímulo condicionado, pues decirle lo que hizo mal y pues mostrarle la correa. Ah, ok, Y es que tú no habías dicho que el perrito se había portado mal. no sé, profe, pues yo la asocié, digamos, no sé, de pronto el perrito se hizo chichía dentro de la casa, ¿sí? Sí, ok. Entonces, sí, digamos, ese sería para mí, no sé, el estímulo condicionado. Ok, Entonces, ok, listo. Entonces retrocedamos. No, vas bien, vas por buen camino. Es que tú no habías dicho que el perrito se había hecho chichi en la alfombra, ¿sí? ajá, Entonces, sí, el perrito se hizo chichi, entonces lo que tú hiciste fue golpear, no sé, con una regla o con un destornillador, algo, y eso sonó durísimo y generó una respuesta incondicional del perrito que fue el temblor, ¿sí? O sea, sí, tú lo que señor. quisiste ahí en ese caso fue, pues, digámoslo, castigar, sancionar esa conducta del perrito. Tan pronto se orinó en la alfombra. Aquí hay algo muy importante en tener en cuenta y es que la contingente o el estímulo contingente tiene que ser inmediato a la conducta ocurrida, ¿sí? Porque yo no puedo castigar al perrito, si el perrito se orinó a las 2 de la tarde, lo voy a castigar a las 8 por eso. No porque el perrito no va a entender esto fue lo que pasó, porque se le está castigando. ¿Ven? Entonces sí tiene que ser contingente. Cuando hablamos de contingente es que tiene que ser perdón, tiene que ser inmediato a la conducta que queremos que no se presente más adelante. Daniela, entonces, ahí vamos bien porque estás hablando de que hay un estímulo incondicionado que es el golpe cuando el perrito se hizo chichi, ¿cierto, Daniela? Y la respuesta Sí, profe. incondicionada es temblar, acurrucarse y aullar, o aullar, cualquiera de esas. Puede que se presenten las tres o alguna de esas. Entonces, listo, ahí vamos bien. Estímulo incondicionado con respuesta incondicional. Sigue con ese ejemplo. Y la respuesta condicionada, profe, sería el No, 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 castigo. no, 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 no. No te me adelantes. Si tú ya me estás hablando de respuesta condicionada, tienes que haber hecho algo de asociación. ¿Cuál sería, Daniela? Ibas bien, mujer, ibas bien. Ay, no sé, profe, me perdí. Pues es que tú tienes que asociar el golpe con la correa, porque tú estabas hablando del ejemplo de la correa, Sí, ¿no? sí, señor. Por Sí. eso. Entonces, la correa, ¿qué vendría siendo? El estímulo neutro. Perfecto. Entonces, lo que tú quieres generar en el perrito es que cada vez que suena el golpe que tú das, que puede ser un golpe a, a, un, a una tabla,
a una lámina que pone duro, entonces tú inmediatamente le presentas la correa. Ahí está la asociación. La asociación es emparejar el estímulo incondicionado con el estímulo neutro. Golpe con correa, golpe con correa. Simplemente tú le muestras la correa, tú no lo estás golpeando con la correa. ¿Sí? Golpe con correa, golpe con correa. ¿Sí? Sí, señor. Varias veces, varias veces. Tanto así que el perrito, cuando ve la correa, solamente la correa, sin el golpe, el perrito se aúlla, ¿no? Se va a tener temor. Sí, claro, exactamente, aprendió a tener miedo. Pero eso, pues, lógicamente, se hace en ese proceso de asociación, porque no queremos que el perrito se haga allí, chichi en la alfombra. Entonces, ahí ya, sí, ya no puedes estar hablando de estímulo, perdón, de respuesta condicionada, porque tú lo que hiciste fue asociar el estímulo incondicionado con el estímulo neutro. Emparejaste varias veces, en varios momentos, ese estímulo incondicionado con ese estímulo neutro. Tú lo emparejas muchas veces, y luego se trabaja únicamente con el estímulo neutro. Se le presenta únicamente el estímulo neutro, que sería la correa. En este caso sería la correa. Entonces el perito genera una respuesta condicionada, que es sentarse y poner esto juicioso. ¿Sí? Más adelante, como yo quiero modificar conductas, entonces ya se utilizaría el condicionamiento operado. Pero no nos adelantemos. ¿Sí me hago entender, Daniela y señoritas y caballeros? Sí, profe. Sí, señor. Bien, ok. Julián, seguimos con su merced, luego Marta, González y luego Brenda. ¿Me escucha ahí, Julián, profe? Julián, ahora sí. Creo que tienes que revisar tu audio porque pues, creo que te está molestando. Profe, es claro. Palos de claro. Bueno, mira, yo puse así, yo lo manejé el ejemplo con el timbre para el receso en el colegio, ¿cierto? Ok, ok. Pues el ejemplo que puse es como los niños están en clase y les da pues necesidades fisiológicas, que sería como el hambre y pues las ganas de ir al baño. Puse como estímulo incondicionado el ruido que generan. El estímulo neutro pues Perdón, sería ¿el ruido que genera quién? el timbre, que ahí es por eso iba bajando. O sea, Ok, el ruido que genera el timbre, que pues el estímulo neutro sería el timbre, que asociándolo pues ya con el ruido, ¿no? Entonces, pues la respuesta, ¿cómo es que es? Acá, la respuesta incondicionada, pues salir al receso y pues la conducta a cambiar es que ya ellos, pues estando en clase, saben que no deben pues ni comer ni ir al baño. Pues así lo pusieron. ¿y con qué lo estás asociando? Dime, profe, es que no te entiendo bien. ¿Con qué lo asocias? ¿Cuál es el estímulo neutro allí? El estímulo neutro, pues sería el timbre, que es como el que les dice que literalmente que ya pueden ir a hacer esas cosas. Hagámoslo en orden. ¿El estímulo incondicionado cuál es? El ruido que pues que genera el timbre. No sé No, si está mal. el estímulo incondicionado es el ruido. O sea, el Sí, sonido del ruido, del timbre. El estímulo es correcto. incondicionado. Que genera una respuesta incondicionada en los alumnos. ¿Cuál es? La del salir al receso para poder... Ah, ok. eh, Entonces, para salir a jugar, o a comer, o a hacer chichi. es correcto. ¿Sí? Ok. Entonces, el estímulo incondicionado genera una respuesta incondicionada, que es salir del salón. Es correcto. El estímulo incondicionado es el timbre. La respuesta Sí, incondicionada es salir del salón. sí, básicamente así lo tengo yo. Ok, no, por eso. Pero falta el estímulo neutro, porque el estímulo incondicionado es el Pues es timbre. que el neutro, pues así lo asocié yo, profe. El neutro es como la asociación que tuve que tiene ya entre el timbre y pues el ruido que se genera. No, no, Ah, no, porque el timbre es el ruido mismo, ¿no? El ruido, el timbre es el ruido, ¿no? mm, ¿Cuál sería el estímulo neutro allí?
como la alerta de los niños. El receso. No, ¿Es como la sensación de hambre del cuerpo o algo así? no, tampoco, tampoco, El mismo timbre, ¿no, profe? no, tampoco. El timbre inicia como estímulo neutro y cuando se le indica al menor que únicamente puede generar esas situaciones de ir al baño, de comer, No, ahí sí no, pasa el mismo timbre. no, mire, se me voy a colocar así Rainer y compañía. Eh, el estímulo incondicionado es el timbre que genera una respuesta incondicionada que es salir del salón, ¿sí? Pero yo no quiero que salgan todos como locos y se atropellen, ¿sí? Entonces, eh, yo lo que voy a hacer es, yo soy el coordinador de disciplina, ¿sí? Entonces, cuando suena el timbre, que es la respuesta, perdón, que es el estímulo incondicionado, aparece entonces el coordinador de disciplina, ¿sí? Por los corredores o por el salón, ¿sí? Entonces, cada vez que sonaba el timbre, aparecía el coordinador de disciplina. Timbre, coordinador de disciplina. El coordinador de disciplina se convierte entonces en el estímulo neutro. En el estímulo neutro, porque él va a aparecer porque suena el timbre. Entonces, timbre, coordinador de disciplina. Timbre, coordinador de disciplina. Timbre, coordinador de disciplina. Timbre, coordinador de disciplina. Lo repito muchas veces porque esa es la necesidad de emparejar el estímulo incondicionado con el estímulo neutro. En este caso es el coordinador de disciplina. Entonces, ya únicamente ya no suena el timbre, pero sí aparece el coordinador de disciplina. Entonces, cuando aparece el coordinador de disciplina, ese estímulo neutro, que era el coordinador de disciplina, se convierte en un estímulo condicionado, que es el mismo coordinador de disciplina. Ese estímulo condicionado es el que genera la respuesta condicionada, que es que se levanten, salgan a jugar, o a hacer chichi o a comer. ¿Ven? Ok, ya Julián. estoy arreglando. Sí, Julián, pero sí es claro, hombre. Sí, ya me quedó un poco mejor. Un poco, pues la idea es que te quede bien claro. ¿Y todos me entendieron el ejemplo? O sea, tú le sumaste como de más, es como el coordinador para que sea algo neutro y ellos tengan como un orden en el momento de salir. Es lo que le adicionaste Claro. como el ejemplo que estaba dando Julián. Sí, claro, porque es que Julián estaba hablando únicamente del estímulo incondicionado que generaba la respuesta incondicionada, pero no había ningún tipo de aprendizaje allí, no había ningún tipo de asociación, porque Julián decía que él asociaba ruido con timbre, que es lo mismo, ruido y timbre viene siendo lo mismo, ¿sí? Si yo asocio, por decir algo, ruido con un color, ahí sí ya estaríamos hablando de algo diferente, ¿sí? Ruido con color. Entonces, suena el timbre e inmediatamente aparece un color azul. Timbre, color azul, timbre, color azul, timbre, color azul, timbre, color azul. ¿Ves? ¿Ven? Y cuando ya se hacen varios emparejamientos de estos, entonces ya simplemente colocamos el color azul, que sería entonces el estímulo condicionado, y la respuesta condicionada sería la salida de los niños del recreo. ¿Ven, muchachos? Que eso es lo que hay que trabajar, asociar siempre, ¿sí? Eso es muy básico, perdóname, eso es muy básico, pero necesito que lo extrapolen, lo transfieran a casos mucho más de psicopatología, a casos mucho más para manejar la ansiedad, para manejar la delincuencia. Por eso muchas veces a uno como psicólogo le dicen una película que tiene que ver todo psicólogo es La Naranja Mecánica, porque ahí se trabaja ese tipo de condicionamiento.
tanto el clásico como el operante. O sea, es un proceso de aprendizaje. No sé ustedes si ya la vieron o no. Si no la han visto, los invito a que la vean. Es bastante antigua la película, pero ahí está para disminuir lo que es la delincuencia. ¿Sí? Entonces, esas asociaciones son las que yo necesito que ustedes las ubiquen en contextos más clínicos. Estos son, pues, lógicamente experimentales y en la parte educativa, académica, en la casa, pero cuando nosotros nos llega un paciente con fobias, con trastorno obsesivo compulsivo, con ansiedad, con altos niveles de delincuencia, es decir, conducta oposicional desafiante en los adolescentes, entonces tenemos que trabajar esto. No se me queden en lo básico de los experimentos porque pues, quedamos cortos. Primero hay que entender para luego sí lanzarnos a esto que tratamos de verlo ya en un panorama real, en un panorama clínico como tal. ¿Listo? Marta González, tú por favor. Profe, buenas noches. ¿Puedes activar tu cámara, Marta, por favor? Ay, espérame, profe, que estoy en el celular de mi minuto. Yo estoy así, mi cámara portátil me está fallando, entonces yo conecto también mi celular, por eso ahí aparece mi espacio de Javier Enrique Florian Sánchez sin foto y Galaxia 21, ese soy yo. Ese señor de uso rojo es Javier Enrique Florian Sánchez. Listo, profe. Yo lo hice con el olor del perfume. Ok, miremoslo a ver si nos va bien. Digamos, en este caso, el estímulo condicionado es el perfume que de cierta forma provoca una sensación en la persona. ¿Sí? La respuesta incondicionada pues sería el estímulo que provoca el perfume en la persona al momento que es percibido. Por ejemplo, ¿cuál sería esa respuesta incondicionada? Digamos, esto le causaría sensaciones a la persona, ¿sí? ¿Pero qué sensación? ¿Pero qué sensación? Operacionalízame sensación. Digamos, de pronto, digamos en mi caso, yo sentí el perfume y ya me hace recordar que anteriormente yo ya había sentido ese mismo perfume en otra persona o en otra parte. ¿Pero qué te hace evocar? O sea, te hace evocar tristeza, te hace evocar miedo, te hace evocar alegría. O sea, el olor, porque cuando hablamos de perfume estamos hablando del sentido del olfato. Entonces, sí. Tú me estás planteando o nos estás planteando, Marta, de que el estímulo incondicionado es el perfume, el olor, sí, ¿no? Sí. El olor. O sea, no solamente el perfume como tal, sino el olor que emana el perfume. Y la respuesta incondicionada es la evocación. El estímulo que me provoca. No el estímulo, es la respuesta, la evocación. Por eso se habla de respuesta incondicionada en este caso. Entonces, alegría, o miedo, o tristeza, no sé. Pues puede ser varias. No. Un estímulo no nos puede generar varias cosas a la vez, porque seríamos bichos raros, ¿no? Porque un minuto de tristeza, un minuto de alegría, pero, o sea, por lo mismo, tendríamos un trastorno bipolar, pero inmediatísimo, un trastorno o un trastorno disociativo impresionante, ¿no? Porque tengo como 4 o 5 personalidades diferentes y cada una reacciona diferente al estímulo que es el olor del perfume. Por eso, escoge tú, o con respecto a este experimento que estamos trabajando, el estímulo incondicionado, que es el aroma, con la respuesta incondicionada, que es qué tipo de sensación. Alegría, miedo, ansiedad. ¿Cuál? Pues digamos que en bueno, no sé, el ejemplo podría ser en este caso que
pudiera recordar ese compañero amoroso. Entonces, O digamos sea, que sería bueno, como pero eso fue, alegría. ok, listo, pues te compliqué, casi no lo dices, ¿no? O sea, era un impacto a ti recordar a este muchacho, ¿sí? Sí, o sea, casi no lo, casi, No lo quería decir, profe, sí, y usted me ok, hizo decirlo. pero fíjate que genera esa alegría, no te genera tristeza. Entonces, Exactamente. ok, entonces, la loción que esta persona utilizaba cuando estaba contigo, sí, te encantaba, o sea, te ponía, mejor dicho, bueno, dejemos así. ¿Sí? Entonces, Puntos suspensivos. sí. Entonces lo que hace el aroma, en este caso, es generar en su merced evocación de alegría. Ok, esa es la respuesta incondicional. Sí. Sigue porque vamos a mitad de camino, nos queda, todavía hay El cosas. estímulo, el estímulo neutral, pues sí, esa sensación de No, o sea, ¿qué vas a sensación. emparejar? ¿Qué vas a emparejar ahí? ¿Qué vas a emparejar con el aroma? Pues es que, Mire, te lo voy a explicar o se los voy a explicar de esta manera, Marta y señoritas y caballeros. Y eso lo muestran mucho en muchas películas. Resulta que mi novio es, supera, mi novio, perdón. Sí, es un lapsus linguis ahí. Mi novia es supremamente de mal genio, es muy agresiva, ¿sí? Entonces, ella siempre utilizaba un perfume, ¿sí? Entonces, cuando yo me veía con ella, ella siempre utilizaba ese perfume, pero me pegaba unas vaciadas, me trataba mal, me mechoneaba, me, me cuestionaba, me criticaba, bueno, o sea, me generaba mucha respuesta negativa. Entonces, el estímulo incondicionado, que es el perfume que utilizaba mi novia, me generaba una respuesta incondicionada que era el miedo, ¿sí? Entonces, cuando, cuando yo iba por la calle y percibía ese perfume, yo me asustaba, ¿sí? Sentía que ella estaba por ahí, ¿sí? Entonces, fíjate cómo se va asociando eso. Ahora lo que yo tengo que hacer es mirar cómo con un estímulo neutro trato yo de generar una respuesta condicionada. ¿Cuál sería eso? Bueno, ahorita en un minuto nos saca la plataforma. Pero para que vayas pensando, ¿cuál sería ese estímulo neutro? ¿Cuál sería ese estímulo neutro para poder generar en la persona una modificación de conducta? Es decir, una respuesta condicionada. Ese ejemplo del perfume se puede utilizar muchísimo, pero entonces, ¿cómo lo haríamos? que ya ahí me enredé. Claro, claro, porque cuando ya hacemos el emparejamiento nos confundimos fuertemente. Ya porque es que